Víctor, justamente la gente que cuestiona y que critica la intención del instituto, ve como peligroso que se colabore con las escuelas, que se ayude a difundir otra mirada sobre la historia. ¿Por qué? ¿Por qué esa situación? Y bueno, realmente habría que preguntárselo a ellos, porque en realidad lo que estamos haciendo no es sacando a nadie, decía al comienzo de la estatua, sino estamos incorporando a otros. Por ejemplo, Artigas se lo consideraba un bandolero, justamente a Solano López un dictador, claro. A Bolívar prácticamente como un enemigo de San Martín, no un compañero. Se ocultaba el carácter, el pensamiento revolucionario de San Martín. A Rivadavia lleva Rivadavia, que fue uno de los hombres que generó el endeudamiento argentino y que tiene una posición absolutamente reaccionaria, lleva el nombre, su apellido, la principal calle de Buenos Aires. ¿Viste? Uno empieza a discutir ese tipo de cosas y en realidad, como bien señalaba Víctor, atrás de eso hay intereses, familias, historias. Y bueno, vamos a discutirla, acá no vamos a imponer nada, simplemente generar un debate, saldrán libros, estudios, trabajos, y bueno, se discutirán, algunos estarán de acuerdo, otros no. Supongo yo que... disculpe Ramos, ¿no? Usted sabe que hubo en los últimos años un trabajo de muchísimas personas alrededor de la figura de Roca, de Rauch, de tantos personajes de nuestra historia que han sido, digamos, su accionar bastante polémicos, ¿no? Incluso se decía de sacar el monumento de Roca, llevarlo a donde está la familia de Roca para que lo tengan ellos, o de cambiar el nombre a localidad Raucho por otro nombre, creo que Arbolito era el nombre, ¿no? Y lo mismo de los billetes de 100 pesos. ¿Esto podría ayudar a que exista ese cambio? El otro día lo escuchaba a O'Donnell, ¿no? En TN, estaba Alfaro con Bonelli. Alfaro le decía, pero ¿cómo? Ustedes entonces van a decir quién es el bueno y quién es el malo. Y me encantó lo de O'Donnell, diciendo, no, a Roca nosotros lo miramos como un hombre que llevó adelante la conquista del desierto con muchísimos excesos, pero al mismo tiempo, si no lo hubiese hecho, la Patagonia sería, por ejemplo, británica o chilena, ¿no? Y me parecía interesante ese contrapunto histórico, más allá que uno tiene una formación, y qué sé yo, está un poco lejano a la idea de Roca. ¿Existirá la posibilidad que, digo, este instituto genere las circunstancias para poder cambiar esto, como por ejemplo el billete de 100 pesos no tenga la figura de Roca, mirando para atrás y uno dice, bueno, ya que estamos en un momento distinto de la Argentina, sea Eva Perón, por ejemplo, el billete de 100 pesos, ¿existirá, podrá ser, será posible, digamos, con este estudio, Ramos? Mirá, no somos nosotros los que vamos a tomar las decisiones políticas. No, seguro. Mejor nosotros vamos a generar un debate. En cuanto a Roca, como bien señalás, por ejemplo, dentro de nuestro propio instituto hay diferentes posiciones, incluso sobre Rosas también. O sea, algunos tienen una posición más rosista, tradicional, y otros, como en mi caso, tenemos una doble visión sobre Rosas, una por un lado antiimperialista y claro defensor de la integración nacional frente a la invasión extranjera, y críticos en cuanto al centralismo porteño y la no nacionalización de la aduana finalmente. Y en cuanto a Roca, lo mismo, tiene sus matices, no es absolutamente blanco y negro. O sea, como bien dice Pacho, por Roca, digamos, Ushuaia y digamos de Carmen de Patagones para abajo es la Argentina. Claro. Y también tiene una posición crítica sobre, ¿cómo se llama?, sobre la campaña del desierto y el enfrentamiento con los aborígenes. Pero al mismo tiempo, otro punto que te agrego, a favor de Roca, en cuanto al debate que estamos haciendo, es la federalización de Buenos Aires. O sea, Roca es el que enfrenta al mitrismo a Buenos Aires, que se hacía, quería constituirse independientemente como nación, no quería que Buenos Aires, digamos, o sea, Buenos Aires pretendía seguir manejando el puerto y la aduana. Entonces Roca, que viene justamente con un ejército
de indios, gauchos y pobres y provincianos, avanza sobre Buenos Aires, derrota a las fuerzas mitristas, y gracias a Roca, Buenos Aires es federal y capital de todos los argentinos. Y esa fue, digamos, un poco la demanda de todo el federalismo del interior. Entonces, sobre eso, sobre Roca, pesa tal vez, esto da bueno para investigarlo un poco, Víctor, es decir, sobre Roca se le adjudica demasiado las tintas con el tema aborigen para ahogarlo por haber sido quien derrotó al mitrismo. Pero bueno, yo qué sé, son todos puntos que hay que investigar, que hay que polemizar, y bueno, para eso estamos, y espero que sí, que genere toda esta polémica y que contribuya a que los argentinos vayamos encontrando nuestro pasado común, porque lo que nos interesa es el futuro, nos interesa el futuro, por eso le pusimos iberoamericano, porque estamos pensando en la integración de la patria grande, estamos pensando en una historia que nos integre con Bolivia, con Perú, con Venezuela, con México. O sea, estamos en un momento muy interesante en la historia argentina, donde el proceso histórico de nuestros grandes libertadores lo estamos concretando, ¿no? Sí, aparte, y eso es lo que vale. Aparte, en un momento histórico muy particular que estamos viviendo, Ramos, pensaba mientras lo escuchaba hablar de los hombres que han generado esta patria, pensar que ahora mismo la lucha campesina que se da en el interior del país, la posibilidad de una ley de tierras que está próxima a ser tratada, la posibilidad de tener un país más equitativo, más igualitario, va a tener que tener sí o sí otra mirada sobre nuestro pasado, ¿no? Absolutamente de acuerdo, claro. Yo pensaba, yo tengo 42 años y me crié con la primaria y el principio de mi secundaria todavía en la dictadura militar, y realmente para mí fue un desencanto empezar a leer, ¿no? Y pensar que todo lo que me había pasado en la escuela, no digo que era mentira, pero sí tenía una mirada completamente distinta. Por eso saludamos con muchísima alegría que se haya conformado este instituto, y ojalá que el trabajo que ustedes van a llevar adelante, que espero, por una cuestión de admiración personal para con todos ustedes, sea primero interesante para toda la sociedad, aceptado por la sociedad y aparte reivindicado por la sociedad. Le tenemos que agradecer este contacto que ha tenido para con nosotros, esta amabilidad que ha tenido para con nosotros. Ramos. No, Víctor, siento encantado, y bueno, cuando surja un tema de historia y eso, bueno, cualquiera de nosotros puede estar con posibilidades de dialogar con ustedes y con la audiencia de Radio del Sol, así que encantados. Les mando un abrazo enorme y a disposición. Bien, un saludo enorme para todo el instituto. Muchas gracias, Ramos. Estuvo por si las moscas. Víctor Ramos, miembro del Instituto Nacional de Revisionismo Histórico Argentino e Iberoamericano Manuel Dorrego. Vos sabés que más de una vez, voy a contar una anécdota tontísima. Sí, pero chiquitita y pesada al mismo tiempo, en un lugar que no tiene mucha importancia. Digo, una anécdota como puede tener cualquiera. Yo terminé el secundario tarde, ¿no? Terminé el secundario de adultos, no tan tarde, no es que lo terminé a los 30 y pico, pero no lo terminé a los 17 Nunca como todos. Tarde. Nunca es tarde, por supuesto. Tenés toda la razón del mundo. Si tenés 30 y pico, 40, 50, terminás el secundario. Sí. Y en una charla que tenía con mis compañeros, estoy hablando en los 90, me acuerdo de una señora que venía de Puerto Madryn, ¿no? Que se había ido a trabajar a Puerto Madryn con el marido, y ya venía la época de esto feo que nos pasó, de quedarnos sin industria, volvió a Buenos Aires, ¿no? Y tenía hijos y decía, mira, la verdad, hablando de derechos humanos, en medio de la clase, ¿no? Con una profesora, y ella decía, no, yo la verdad me importa tan poco, mira, si yo a mis hijos les voy a andar hablando del pasado, hay que hablarles del futuro, dejarse de joder con... ¿Viste? Y fue para sorpresa mía y para sorpresa de la profesora y de algunos compañeros, no de todos, casi te diría que la sorpresa fue de pocos, de la profesora y 2 o 3, que realmente se niegue el futuro. Y que no podamos trasladar lo que nos pasa como país siempre a nuestra vida personal, ¿no? Digo, cada uno de nosotros, de lo que estamos acá, en la radio, Carrizo, vos, Rizzo, yo, bueno, Quispe también si quieren, y cada uno de los que están escuchando tenemos un pasado.
tenemos un pasado. Se llega a un casamiento porque en algún momento hubo un primer beso. Se llega a tener un hijo porque hubo un primer beso, un compromiso, un casamiento. Exacto. Se llega a conformar la vida de uno porque existe un pasado. El pasado nos dispara hacia el futuro. Y en el pasado, ese que tenemos nosotros podemos hacer análisis, podemos ir a hacer una terapia y tratar de reconocer qué nos pasa gracias a eso. Pero cuando colectivamente, cuando hablamos colectivamente, sí o sí tenemos que ir a un debate de ideas. Y no lo podemos negar más. La Argentina fue conformada para pocas familias y a lo largo del tiempo nadie tocó eso. Hoy la ley de tierras llega y está buenísimo que llegue, pero no toca lo que pasó antes. No toca por qué 4 o 5 familias son los dueños de todo. Eso nunca lo vamos a saber los argentinos y está bueno que lo sepamos. Está bueno que lo sepamos. Así que bienvenida, bienvenido a este instituto. Bienvenida a la gente que quiere investigar, volver hacia atrás y reivindicar a muchos hombres y mujeres que no han sido reivindicados por la historia oficial, y aquellos que han sido reivindicados por la historia oficial y criticados por el revisionismo, como es el caso de Roca, que también exista la posibilidad de poder ser investigados. Exacto. ¿No? A mí me parece que como que está bueno ampliar la mirada en ese sentido y entender por qué la historia oficial o quien sea que nos lo diga, por qué nos los dice, y entenderlo en ese sentido, ¿no? De ver quién lo está diciendo, por qué, con qué interés y claro. Y cuestionarse ciertas cosas me parece que es valorable. Buenísima la nota de hoy, buenísima con Víctor Ramos.